Mañana no es el único tema que tenemos encima de la mesa. Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gran entrevista ahí con Marc Vidal, ¿eh? Yo no hago nada de Gran todo, entrevista. Marc, ¿eh? Está aquí con nosotros, te está escuchando Creo que además. lo de la soga verde va calando, va acabando. Si he Tú sí que eres, convencido a Marc, yo creo que ya puedo convencer a cualquiera. tú sí que eres un grande. Lorenzo, como está diciendo Marc, ¿qué está sucediendo con la agricultura y qué está sucediendo con los agricultores Bueno, franceses? ¿Cómo lo estás viendo? lo explica muy bien, ¿no? Primero Holanda, ¿no? Con aquel ministerio de nitrógeno, porque Holanda tiene un ministerio de nitrógeno, todo hay que decirlo, lo cual es verdaderamente alucinante. Luego los países del este, a raíz del tema de Ucrania. Luego los alemanes, que les han comido la tostada y realmente empiezan a darse cuenta ahora, ¿no? De que realmente pues no tenían ni mantequilla ni mermelada. Y ahora pues Francia, ¿no? Y es verdad que el gobierno francés ha anunciado que no va a reducir las subvenciones a gasóleo agrícola, ha anunciado otras medidas para reducir las presiones financieras, administrativas. Se está focalizando todo aquí, pero esta no es la gran causa. Es decir, el problema de la agricultura y de la ganadería europea es que algunas élites aspiran a destruirla, ¿no? En el seno de la Unión Europea se intenta controlar esta revolución con dinero, esta revolución de los agricultores y ganaderos poniendo dinero encima de la mesa, para así poder callarles la boca, que es una estrategia que, si nos fijamos, en mayor o menor medida ha sido la tónica general desde que fue creado el Club Comunitario. La política agrícola común, la PAC, precisamente es eso, es vamos a subvencionar a nuestros agricultores para de esta forma crear además de forma conjunta con unas barreras arancelarias para que pues puedan competir y que puedan tener un producto atractivo. En realidad es justo lo contrario. Lo que han conseguido es que haya un desincentivo para que haya un aumento de la competitividad y ahora ese sector agrícola pues tiene serios problemas, ¿no? El problema es que por mucho dinero que se pueda poner sobre la mesa o prometer ponerlo, también habría que decirlo, lo cierto es que cada vez va a haber menos ayudas a repartir, sobre todo cuando Ucrania entre en la Unión Europea, junto con otros estados de los Balcanes occidentales a los que se quiere meter en la órbita otanista más que europeísta por lo civil o lo criminal, ¿no? Hay un informe de Bruselas que lo establece, que pone negro sobre blanco. La suma de los nuevos miembros al presupuesto actual, el famoso marco financiero plurianual, va a provocar importantes repercusiones en los actuales Estados miembros mediante un recorte de las subvenciones agrícolas de aproximadamente una quinta parte, según los cálculos de Bruselas. ¿Por qué? Pues porque aplicando las normas actuales a una unión ampliada, Ucrania podría recibir cerca de 100.000 millones de euros de la PAC, de la Política Agrícola Común, a lo largo de 7 años, cambio financiero que obligaría, evidentemente, a recortar las subvenciones agrarias a los actuales Estados miembros en un 20% por hectárea. Estamos hablando en los próximos 10 años. No digo la reforma de la PAC que se está llevando a cabo ahora, sino la que se va a llevar a cabo cuando se produzca esa ampliación, ¿no? Una repercusión de Ucrania en el régimen de subvenciones agrícolas, que sería la más significativa, aunque no única, sería el mayor beneficiario del bloque. Estaríamos hablando de cerca de 40 millones de hectáreas de superficie agrícola utilizada y se desplazaría Francia al segundo lugar. Ucrania sería la primera potencia agrícola, ¿beneficiando a quién? Pues a los mayores terratenientes de Ucrania. ¿Quiénes son ahora mismo los mayores terratenientes agrícolas de Ucrania? Los fondos de inversión que han aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid y han comprado, en buenos casos, en buena medida a precio de saldo, unas tierras que están explotando ya, porque están exportando cereales sin aranceles y sin cumplir la normativa fitosanitaria europea, como bien comentabais antes, lo cual pues ha motivado la queja de los países del este, ¿no? Es un documento, el de la Secretaría del Consejo de la Unión Europea, que permanece oculto, a pesar de que lo publicó Financial Times. Ya sabes, José Antonio, que la mayor parte de las informaciones que damos no es que tengamos que investigar mucho, simplemente atendiendo a las fuentes que todos tenemos acceso, y al final pues se trata de que todos los Estados miembros van a pagar más y van a recibir menos de ese presupuesto, lo cual va a aumentar los problemas agrícolas y va a provocar también un aumento de los impuestos y un aumento de las emisiones de deuda. Esos eurobonos que algunos siguen diciendo que no existen, 8.000 millones se emitieron el pasado viernes para aquellos que dicen que no existe, ¿no? Y luego es importante que tengamos en cuenta que esto se utiliza también para acabar con el fin de las soberanías nacionales en la Unión Europea. En materia monetaria, evidentemente, no tenemos soberanía, está el Banco Central Europeo, pero en materia fiscal igual. El caso de Hungría yo creo que es muy claro, ¿no? Si no pasas por el aro, que te digamos, te retiramos la financiación. Esta es la Europa Next Gen, esta es la Europa de los eurobonos, esta es la Europa de la deuda para controlar gobiernos díscolos. Y luego tenemos el otro elemento, el de Pacto Verde Europeo, el llamado así, que es una ramificación de la Agenda 2030, que bajo la excusa de reducir las emisiones, lo que se hace es desproteger al agricultor para ir concentrando cada vez más el control de la producción de alimentos dependientes de energía para regar, el gasoil para los tractores, etcétera, etcétera, en manos de unos pocos que además reducen competencia. Y esto es lo más antimercado que hay. Además, no hay que olvidar que las explotaciones pequeñas agrícolas son precisamente las que han garantizado el respeto a la naturaleza porque era de ello de lo que comían, ¿no? Yo esto siempre lo digo y con una ley, la Restore Nature, que con la excusa también de restaurar la naturaleza,
pues van a acabar con lo poco que queda de la maltrecha agricultura y ganadería europea, como hemos contado aquí ya en muchos casos, y que no es nada más que un proyecto de ingeniería social para hacer a los seres humanos dependientes de una serie de conglomerados agroalimentarios que van a seguir explotando recursos de forma indiscriminada, que van a seguir solicitando fondos para las cuencas hidrográficas españolas. Como dicen los señores de Acuiuris, no es sequía, es saqueo. No hay un problema de agua en España, solo hay que mirar cómo están los embalses, solo hay que mirar las cuencas hidrográficas. Es verdad que en algunas regiones sí, que no se me enfaden nuestros amigos catalanes, en algunas regiones sí hay problemas, pero al final lo que se trata poco a poco es de ir llegando a un modelo en el cual, pues a pesar de que haya agua, no se puedan beneficiar las pequeñas explotaciones, ¿no? Entonces, con la excusa del cambio climático se va a robar a los pequeños agricultores. En el caso de España, según la patronal Asaja, el 40% de la tierra va a tener que dejar de ser cultivada si se lleva a cabo Restore Nature, Dios no lo quiera, y luego, bueno, pues se va a obligar a reducir a la mitad los plaguicidas y pesticidas químicos de los productos europeos, mientras, como bien decíais, en Marruecos o en Ucrania, no solo es que se utilicen, es que se utilizan los que están prohibidos aquí en estos momentos, ¿no? Es muy revelador también ver cómo los plaguicidas químicos deben ser eliminados, pero la comida química es presentada como la solución a todos los problemas del hambre, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer todo lo que va a pasar. Yo creo que los van a intentar tapar la boca con dinero, pero va a ser difícil, ¿no? Sobre todo los franceses, que, como decía Marc, son profesionales en esto de montar el lío, y en este caso, pues a pesar de que muchos de los que estén afectados sean empresas y explotaciones españolas, pues a lo mejor tenemos que mirar un poco más allá para entender lo que está pasando. La otra fotografía que se empieza a ver claro es en lo que está sucediendo en el Mar Rojo. Pero ¿China de verdad está interviniendo en el Mar Rojo? ¿Hasta qué punto está presionando sobre lo que está sucediendo en los ataques hutíes para esa ruta de la seda, Eso han dicho 4 funcionarios misteriosos iraníes y un chino, por lo visto, a la agencia Reuters, ¿eh? Yo rogaría que pusieran los nombres y apellidos y así nos enteraríamos, ¿no? Situación. Saben los telespectadores ya, hace unos días la Administración de Estados Unidos pide a China, su principal rival geopolítico, colaboración para evitar que los hutíes interrumpieran el tráfico de mercancías por el Mar Rojo, apelando a su responsabilidad como potencia mundial y a sus relaciones con Irán, a quien el Pentágono, el resto de ejércitos occidentales atribuyen ese respaldo, al menos la tutela. Yo creo que nos coincidimos todo, a este bloqueo que, recordemos, afecta solo a las navieras, en principio, de los países que no están condenando la matanza sistemática de civiles del gobierno de Israel en Gaza. Es así como, esto no es un conflicto, esto es una matanza, y hay que decirlo claramente y no nos escondemos. Esta petición, que a varios analistas en Europa y Estados Unidos les sorprendió, pareció sorprenderla, se produce, y esto es lo más relevante aquí, ante la incapacidad de Estados Unidos y de Reino Unido, que son los que lideran esa especie de coalición, para garantizar que los buques no sean atacados. Entonces, en los últimos días, la Marina de los Estados Unidos ha sido atacada por los yemeníes mientras estos escoltaban barcos comerciales de la famosa naviera Maersk a través del Golfo de Adén y de Bab al-Mandab, que es ahí donde está fundamentalmente el lío. La misión termina en un fracaso para los estadounidenses, puesto que los buques portacontenedores tuvieron que darse la vuelta y renunciar a transitar por ahí. Curioso, porque Maersk lleva 15 días diciendo que no iba a transitar por ahí. Vemos como al final la necesidad es perentoria. Y un buque británico también, que llevaba como carga nafta de origen ruso, sufrió un ataque con misiles, poniendo de manifiesto pues 2 cosas. Primero, que los buques británicos llevan nafta ruso, lo cual yo creo que ya también nos dice muchas cosas. Y luego el papel de policía global, que para muchos justifica la existencia de la OTAN, que está lejos de sus mejores momentos. En este contexto se produce la petición de Estados Unidos a China, lo cual, a pesar de la propaganda oficial, supone un golpe a la imagen del país y una muestra de debilidad. Las barbas de los señores de Taiwán tienen que estar ya remojando, porque ya me dirán ustedes, los taiwaneses, que confían precisamente en la protección de esos destructores norteamericanos, ¿no? El futuro del gobierno de Taiwán depende de esa protección del amigo americano, que está tomando buena nota de todo esto. Y es entonces cuando la agencia Reuters publica una información asegurando que funcionarios chinos han pedido a Irán que frene los ataques a barcos en el Mar Rojo por parte de los hutíes, o se arriesgan a dañar las relaciones comerciales con Pekín, ¿no? Según Reuters, China habría exigido a Irán que ayude a frenar estos ataques, y si no, Teherán correrá el riesgo de perder sus relaciones comerciales con Pekín. Y esto nos lo han dicho 4 fuentes iraníes y un chino. Esto parece un chiste, ¿no? Esto va un chino, un iraní y uno de Reuters, y entonces se ponen de acuerdo. ¿Qué es la realidad? El que quiera saber cuál es la posición del gobierno chino, hay medios de comunicación que son del Estado chino. Y en inglés, algunos, lean ustedes el Global Times, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho China? Dice, si nuestros intereses se ven perjudicados de alguna manera, esto puede repercutir en nuestros negocios con Teherán. Así que plantear a los hutíes que se moderen un poco, ¿no? Esta es un poco la idea. El problema de esta información es que no concuerda con lo que están diciendo Irán y China. La respuesta de Pekín ha sido bastante clara, y lo que indican es, señores, la Casa Blanca está bien que nos pida que reduzcamos la tensión en el Mar Rojo, pero quien puede reducir la tensión en el Mar Rojo es la Casa Blanca,
deteniendo o al menos intentando hablar con Israel para detener esa matanza en Gaza, ¿no? Recordando además que el Consejo de Seguridad de la ONU jamás ha autorizado ningún tipo de operación militar en Yemen, porque esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, lo que está haciendo Estados Unidos y el Reino Unido es una agresión. Es verdad que lo que están haciendo los hutíes también es una agresión, pero por lo tanto esto también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, el conflicto, la matanza de Gaza, al que Estados Unidos podría poner fin mañana si finalmente se atreviera a utilizar esa considerable influencia que teóricamente tiene sobre Israel. Pero no. ¿Por qué está pasando por la humillación de rogarle a su principal rival geopolítico que lo rescate? Porque eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Pues esto muestra hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos es rehén de determinados lobbies, de determinados intereses que van contra los propios intereses, valga la redundancia, no solo del pueblo norteamericano, sino del propio Joe Biden, que está viendo cómo su popularidad, que ya estaba por los suelos, sigue bajando hasta el punto de que en Estados Unidos a Joe Biden le llaman Genocide Joe, le llaman el genocida Joe. Y estamos ya prácticamente en campaña electoral, estamos ya con todo preparado para estas elecciones, por no parar los pies a Netanyahu. Y luego, en cuanto a China, el Global Times de fin de semana en un editorial exponía con crudeza otra realidad que muchos no quieren ver. Dicen, señores, si ustedes quieren contar con nuestra ayuda, deben comenzar a tratar a sus homólogos chinos con mayor respeto. Tan solo hay que echar un vistazo a la prensa norteamericana, el New York Times, para comprobar lo burdo de la manipulación, ¿no? Dicen, no, es que China tiene la culpa de lo que está pasando en Oriente Medio. China tiene la culpa del deterioro de la situación de seguridad en Medio Oriente, lo cual muestra lo ineficaz que ha sido la promoción de la paz y tranquilidad por parte del señor Xi. Cuidado, porque la idea de China era que la ruta de la seda, la franja de la ruta, se edificara sin que hubiera guerras. De hecho, la mayor amenaza contra esa expansión imperialista económica, si queremos llamarlo así, o de infraestructura china, es que haya guerras. Por eso sentó en la misma mesa Irán y Arabia Saudí, por eso ha intentado incluso acercar puentes entre Irán e Israel utilizando Arabia Saudí, y todo esto pues estalla después de aquel fatídico ataque del 7 de octubre, que todavía hay que seguir investigando, porque el papel de la inteligencia israelí queda en entredicho y ha servido a Netanyahu pues para salvar una situación, un match ball muy importante. No olvidemos que Netanyahu fundamentalmente lo que había hecho había sido pues dar un golpe de Estado y promover una serie de reformas judiciales para evitar que se descubrieran o que se persiguieran casos de corrupción que en muchos casos también implican empresas norteamericanas, ¿no? Mi opinión es posible que China medie, sí, pero no para ayudar a Estados Unidos o a Reino Unido, sino para garantizar que sus exportaciones no se resientan por el bloqueo yemení, porque aunque sus navieras no están sufriendo ataques, cierto es que muchos de los buques que tienen banderas de países que no cuestionan esas acciones israelíes pasan por la zona marítima con productos cargados en puertos chinos o en puertos rusos, como estábamos hablando antes con el NAFTA, y al final esto puede pasar factura al sector exterior del gigante asiático. Entonces, por ahí a lo mejor sí se puede reconducir, pero cuidado, porque hay rutas alternativas, porque la iniciativa de la Franja y la Ruta y la alianza con Rusia plantea un cambio de rutas comerciales, porque está también el tema del Ártico y porque ahí hay una batalla geopolítica que va mucho más allá, no de unos tipos lanzando misiles a barcos que llevan productos por el Golfo o por el Estrecho de Balmandá, José Antonio. El problema migratorio en Estados Unidos que también le surge a Biden, sobre todo en esa revolución de Texas, pero también otros estados que ya le han dicho que estarían incumpliendo con esas medidas migratorias que está eliminando la Constitución, por lo que tiene un lío descomunal a 10 meses también, no solo por Oriente Medio, sino por el problema migratorio, ¿no? Sí, como no le echó una mano a la Reserva Federal bajando tipos de interés, yo creo que ya va a tener la tormenta perfecta el amigo Joe, ¿no? Cuando el gobernador Greg Abbott de Texas invocó ese derecho constitucional para la autodefensa, pues de verdad saltaron todas las alarmas. En principio él tiene derecho a movilizar la Guardia Nacional, desplegar cualquier medio para prevenir esa llegada descontrolada de inmigrantes al estado de Texas. Hay que decir que ahora mismo, pues evidentemente en Eagle Pass la situación es crítica. La Guardia Nacional tomó el control de un parque local que los inmigrantes irregulares utilizan como zona de acampada después de cruzar el Río Grande. Se ha colocado ese famoso alambre de púas a lo largo de kilómetros del río para bloquear la entrada de Estados Unidos, y la Corte Suprema pues ha permitido que la administración Biden lo retire, pero hay una batalla legal en los tribunales que todavía está lejos de solucionarse y que es una disputa que se produce después de que el Supremo pues se pronunciara también a favor del gobierno de Biden y permitiera a la patrulla fronteriza, como decía antes, cortar esa alambrada instalada cerca de Eagle Pass, ¿no? Texas respondió redoblando la apuesta, ordenando a la Guardia Nacional que sigan instalando ese alambre a lo largo de la frontera, y la Patrulla de Aduanas y Fronteras ha informado de que más de 300.000 extranjeros irregulares cruzaron a Estados Unidos en diciembre, que es la cifra mensual más alta registrada en la historia de Estados Unidos, al menos desde que hay registros o al menos desde que hay ordenadores que guarden esos registros, ¿no? Varios gobernadores republicanos, como dices, han apoyado públicamente a Texas. Todo esto está ya en medio de la batalla para elegir candidato en el partido,
con un Donald Trump que está barriendo a Nikki Haley, una política que no olvidemos, cuando era embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, no ocultaba que su principal objetivo era defender los intereses de Israel y que desde hace años también es la musa de los halcones de Washington que buscan una guerra abierta con Irán. Es decir, hay que decir que hay psicópatas, yo con esto siempre quiero ser muy claro, ¿no? Sin paños calientes. Hay psicópatas que nos quieren llevar a una guerra mundial. Y esto hay que decirlo. En países supuestamente democráticos. En los países no democráticos también, pero en países supuestamente democráticos lo tendremos que criticar porque son nuestros países y porque se supone que hay unas separaciones de poderes, aunque luego vemos que en muchos casos no existen. Entonces, hay una serie de halcones que quieren una guerra abierta con Irán. Y luego, respecto a la cuestión migratoria, los amigos de Negocios Televisión, los que me siguen además en el canal de César Vidal, saben que llevo tiempo considerando que este elemento se está utilizando como un ariete para sembrar el caos y luego justificar la imposición de orden, cercenando derechos y libertades. Las políticas migratorias y sociales de nuestro tiempo provocan un aumento de problemas civiles, un incremento de delincuencia, porque los servicios públicos no son capaces de asumir la llegada descontrolada de una inmigración irregular, de forma que los ciudadanos al final acaban solicitando mano dura, acaban admitiendo que se aprueben regulaciones que, como digo, cercenan derechos y libertades. Y esto es lo que subyace tras lo que muchos denominan el gran reemplazo, que es un tema muy polémico y que provoca divisiones sociales, que está muy manipulado y que en buena medida está fomentado desde determinadas élites, que algunos llevamos tiempo denunciando. Es verdad que clamando en el desierto, una inmigración masiva que ya no solo afecta a los países europeos del sur del Mediterráneo, sino que se ha convertido en un reto global y que tiene pues ahora copando las portadas en Estados Unidos. Entonces se nos presentan una serie de soluciones trampa, unas recetas que apelan a sentimientos de empatía, de humanidad, pero que son un caballo de Troya para ir desestructurando las sociedades occidentales y hacerlas más manejables. No es racismo considerar que deben existir mecanismos adecuados para integrar a los ciudadanos extranjeros, porque de lo contrario se van destruyendo pilares económicos, se van desarrollando determinadas instituciones que han ido creándose de forma espontánea a lo largo del tiempo y que se pueden destruir de una manera muy rápida, ¿no? En el caso de los sistemas de seguridad social es evidente, ¿no? Ya no hablo de valores y culturas, que ese sería otro elemento adicional, ¿no? Entonces los gobiernos, en lugar de proteger principios de la sociedad que representan, lo que hacen es fomentar todas estas prácticas que en realidad lo que provocan es un aumento de la xenofobia. Los políticos estos que promueven esta inmigración irregular, en muchos casos ayudando a mafias que trabajan bajo el escudo de las ONGs y que al final lo que consiguen es que aumente también ese rechazo, ese racismo, porque en realidad es lo que se pretende. Crear caos social en el que uno nos enfrentemos con los otros mientras los que mueven los hilos sacan tajada. Y al final lo que se consigue es preparar a la sociedad para que se pida un control que va más allá de las fronteras, llegando a implantarse para todos los ciudadanos, para nacionales y extranjeros. Antes lo habéis comentado, ¿no? En la entrevista con Marc, cuando hablabais de la biometría y del escaneo de iris. La empresa Marques & Marquez prevé que el mercado de sistemas biométricos se va a duplicar en los próximos años. La biometría con fines de migración va a constituir un sector fundamental. Se habla ya del sector de las fronteras inteligentes, utilizando una gran variedad de tecnologías, entre ellas esa biometría con detectores de huellas dactilares, reconocimiento de iris, inteligencia artificial, rastreo de teléfonos, redes sociales. Y el objetivo es ir acelerando ese proceso de ingreso para los ciudadanos nacionales y otros viajeros que se consideran aceptables y detener o deportar a migrantes no deseados a través del uso de estos sistemas bastante sofisticados. Porque ese es el plan. Va a llegar un momento en el que nos dirán que la solución pasa por marcar a los inmigrantes ilegales como si fueran animales, mostrando que en realidad son ellos los racistas, que no los consideran ni siquiera personas, y pidiéndonos a los ciudadanos de Europa y Estados Unidos que también nos marquemos en esa granja humana con esa tecnología biométrica para poder tener acceso a los derechos y a los servicios sociales. Ese es el diabólico camino que tenemos que denunciar y es el diabólico camino que nos están planteando y que subyace, ¿no? detrás de toda esta polémica, José Antonio. Nos dejamos, si quieres, para el miércoles, que hagamos un pelín largos toda esa fotografía de la EPA y de lo que está sucediendo con el paro en España, ¿te parece? Muy bien, perfecto, estupendo. Un fuerte abrazo para todos. Ahí hay tela, importante. Bueno, ahí sobre todo lo que son mentiras, básicamente, pero sí. España destruye empleo, señora Yolanda Díaz. Aunque no le guste. ¿Sabes que ahora nos dice? Bueno, es que Yolanda Díaz dice que ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar del desempleo. No lo tenemos que pasar bien, ya que estamos los que estén en paro, que se lo pasen bien al menos. Bueno, si paga el Estado, es decir, si pagamos nosotros. Bueno, acá. Por eso ahora van a hacer falta solo 10 peonadas para cobrar el PER. ¿Qué te parece? ¿Lo vemos el miércoles en detalle? ¿Entramos en ello? Sí, perfecto. El miércoles hablamos. Buen día, buen negocio, Lorenzo, gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta el miércoles 10 y 18 de la mañana.